Bien, en este punto hemos conectado nuestro host en un vCenter compartido que nos proporciona nuestro proveedor de laboratorio. Entonces ellos nos dan acceso a un vCenter compartido, el cual nos estamos conectando con el vSphere Client. Eh, Nuestro host es el 10.120.140, el cual agregamos a este sistema. Allí hay otros hosts, ESX100, ESX120, 252. Son otros hosts de otras personas que están, todos los estamos compartiendo ahí dentro del mismo vCenter y dentro del mismo cluster, que en este caso se llama Lab, y dentro del mismo data center que se llama Seattle Data Center. Entonces estoy chequeando las configuraciones de los otros hosts. Básicamente el que tiene la parte de networking de buena forma es el host 120, que tiene fundamentalmente la red configurada, una red de VM, el port group VM Network, que es el mismo que tenemos nosotros, saliendo por la misma VNIC, etcétera. Todo eso está idéntico, tanto en ese host 120 como en el nuestro, que es el 140. Esas configuraciones de networking están idénticas porque así es como tienen que estar para lo que es las funciones de vMotion. Entonces, en estos momentos, por ejemplo, si hago un clic en mi máquina, por ejemplo, mi máquina Ubuntu está en mi host, que es el 140, ahí está alojada. Pero si en ese host, si a esa máquina le hago un migrate, por ejemplo, la voy a migrar, voy a mirar el host, ¿cierto?, hacia la máquina, el host 120. Entonces me dice que la validación es exitosa porque todas las configuraciones de networking son idénticas. Simplemente hago next. Bueno, esa máquina está dentro de un VApp que se llama VApp PP1. Next. Le voy a dar uno para esa migración. El sistema le da alta prioridad, es lo recomendado. Y next. Finalmente finalizamos. Van a ver que comienza entonces, ¿no es cierto?, la migración de esa máquina. Ahí está, ¿se fijan? Bueno, actualizó. Se me refresca esta ventana, ya seguramente lo va a hacer, pero fíjense que estaba en la 140 y ahora está en 120. Hizo la migración. Ok. Déjenme ver si puedo hacer un refresh. No, en esta parte no me da la opción de hacer un refresh de la parte de los tasks. Son como las tareas que se están llevando a cabo. Entonces miren, para hacerlo de nuevo, vamos a ver que estoy en la máquina Ubuntu y la voy a traer de vuelta. Migrate, y la voy a traer ahora hacia el host original, que era el 140, ahí es donde originalmente estaba. Entonces next, next, next y finalizar. Bien, con eso comienza, ¿cierto?, la migración. Va a quedar de nuevo en 140 acá en un ratito. Esta parte se me está actualizando, déjenme ver qué pasa. Ahí está, se fijan, 10.1.120, 140. Eso es porque fue migrada. Eso es lo que hace una migración, un vMotion, ¿cierto? Es una migración vMotion. Y también podemos hacer que, como este host, el 120 y el 140, que son entre los dos en que estamos haciendo estas migraciones, comparten un mismo data store, o sea, tienen un storage compartido. Entonces, por ejemplo, esta máquina que es la Ubuntu está usando el storage 14N. Ok, entonces perfectamente yo la podría como perfectamente la podría migrar incluso hacia otro. Podría ser lo que se llama un storage vMotion, o sea, migrarla hacia otro storage. Por ejemplo, lo hacemos con migrate,
change data store. Ok, entonces por ejemplo esa máquina yo la tengo en un data store que es el 14N, voy a migrarla al 12N. Simplemente next y finish. Ya, con eso se va a demorar un poquito más, pero el data store en el que va a quedar ahora esa máquina es en el 12N. Si en este momento, que es el 14N, que es el data store actual, yo hago un browse de ese data store, fíjense que la máquina está ahí está esa máquina virtual. Ok, el 14N. Vamos a esperar que termine. Ahí está, ahí se actualizó este panel, aquí está un poquito lento. Entonces fíjense que estamos haciendo una migración de lo que se llama un storage vMotion. Ahí cambió, o sea, está a 100%, esperemos que complete. Ok, en este panel sigue apareciendo como que el storage está en el 12N y en el 14N, pero en realidad, bueno, si nosotros hacemos refrescar, va a seguir apareciendo. Pero fíjense que si nosotros nos vamos al 12N, Browse Data Store, buscamos ese Data Store, ahí está la máquina, ¿cierto? Ahí está esa máquina, la Ubuntu. En cambio, si nos vamos al 14 y hacemos Browse, que antes la habíamos visto, ya no aparece. No aparece aquí al final. Entonces, fue migrada exitosamente de un Data Store hacia otro Data Store. Eso es una migración, es lo que se denomina una Storage vMotion. Ok, bueno, también en este hemos creado unas VApps que son básicamente para agrupar algunas VMs. Por ejemplo, acá algunas máquinas Ubuntu, Windows, las agrupamos en un VApp. La gracia de agrupar es hacer agrupaciones en VApps, es que podemos compartir recursos, es para crear un resource pool, digamos, más eficientemente dentro de la VApp. Entonces, por ejemplo, acá a todas esas máquinas les doy ciertos recursos para que compartan entre ellas, ciertos recursos compartidos tanto de CPU como de memoria. También en la VIAP uno puede definir un orden de encendido, o sea, por ejemplo, que primero encienda una máquina y después enciendan las otras. ¿Ya? El Startup Action, Power On. Uno va dándole como un orden en que tienen que ser encendidas esas máquinas. vServices no, en este momento no hay nada acá creado. Entonces se crearon dos VApps. A una le doy ciertas configuraciones, ¿no es cierto? Básicamente le di unas prioridades medias dentro de los recursos del host en las que están. Y a esta VApp, que es esta VApp básicamente es otra máquina virtual que tengo, que es un vCenter Server Appliance, que es un vCenter propio que puse. No es el vCenter en el que estoy conectado en este momento, el vCenter que estoy conectado es un vCenter compartido. Este es un vCenter propio que tenía yo solamente para esta, a la cual requiere más recursos. Entonces le doy otro VApp en donde le asigno recursos mayores recursos a esa VApp. Por ejemplo, acá en Edit Settings de esa VApp, fíjense que tenemos High, una prioridad más alta frente al otro que tiene una prioridad, a la otra VApp que tiene una prioridad más media. Es porque lo que pasa es que esa máquina virtual requiere bastantes más recursos. ¿Ya? También a este cluster, que es el cluster lab, activamos, si nosotros nos vamos aquí a la parte de los edit settings, activamos lo que es high availability y también DRS, pero el DRS lo dejamos manual. Para que nos haga sugerencias. Básicamente todas las otras opciones están por default, pero fíjense que acá como en este caso, ¿sí? el DRS, a ver, no, básicamente no tenemos en este momento recomendaciones. El DRS no nos están entregando recomendaciones para nuestro sistema de clúster.
También está activado High Availability. Perdón, acá dentro del cluster tenemos High Availability. Ok, básicamente el High Availability son básicamente las opciones por default que se utilizan. Ok, entonces dentro del cluster, si nosotros vamos a Summary, vamos a ver que está el vSphere High Availability Enable, y además nos aparece también temas de DRS, de Distributed Resource Scheduling. La verdad es que acá nosotros tenemos un montón de hosts y un montón de máquinas virtuales, pero nosotros manejamos solamente un host y esas máquinas virtuales son las que yo he creado. No tengo control de todo ese sistema, entonces es un poquito caótico acá para perdón, para hacer estas visualizaciones. También la otra cosa que estoy intentando probar es lo que se llama fault tolerance, pero lamentablemente dentro de los hosts que quiero involucrar para hacer fault tolerance, si yo me voy a la parte de summary, acá hay una parte que dice host configure for fault tolerance. Bueno, en este momento no está configurado para fault tolerance, y si vemos acá dice host CPU does not support hardware virtualization which is required for replay. Claro, para hacer esta opción de fault tolerance es básicamente una replicación que se hace de una máquina de un host en otro, y se requiere hardware virtualization en la CPU. Es una funcionalidad de virtualization technology dentro de la CPU de ese host, lo cual no está soportado. Voy a ver qué me responden en este proveedor de laboratorio, porque según ellos sí podíamos hacer fault tolerance. Entonces, pero según lo que veo acá, no se soporta fault tolerance, porque yo si a una de mis máquinas, ¿no es cierto?, cualquiera de estas, le digo fault tolerance, ¿cierto?, turn on fault tolerance, me aparece una advertencia que es relativa con el tema del disco duro de esas máquinas, pero que si me dice si quiero activar fault tolerance, le digo sí, y me sale una advertencia, me sale un error. ¿Se fijan? Me dicen que ese host tiene un issue, el host no soporta fault tolerance. Claro, y es por el tema de esto, porque esta máquina en este momento está alojada en este host. Entonces, si nos vamos al summary, me dice lo mismo, el host no está configurado para fault tolerance y la CPU no soporta hardware virtualization. ¿Okay? Ese es el problema que me está dando. Ahora, aparte de eso, si eso estuviera ok, también otra cosa en que tenemos que fijarnos que exista una red para fault tolerance. En este caso yo activé la misma tarjeta de vMotion, el VM kernel por el que estoy usando vMotion, también voy a usarlo para fault tolerance. Se fijan que en el vSwitch, donde tengo el VM kernel, para el VM kernel que estoy usando para vMotion, en las propiedades estaba activado vMotion y también le activé fault tolerance. Ya eso tiene que estar así activado tanto en un host como en el otro. Voy a irme al otro host, el switch en donde está el VM kernel, vMotion, perdón, el VM kernel de vMotion, ahí en este caso switch 1, voy al VM kernel port de vMotion, edit, ¿no es cierto? Y fíjate que también está activado fault tolerance. Eso es importantísimo que esté, si no, tiene que haber una red de fault tolerance. Pero estamos viendo el tema ese de la CPU, de los hosts, para que podamos realmente hacer fault tolerance, ya que es una funcionalidad bastante interesante. Ok, bueno, eso es varias de las funciones que hemos podido hacer conectados con el vSphere Client a este vCenter compartido, que es el del sistema de nuestro proveedor de laboratorio.